El AK no es el resultado de una iluminación genial, sino el producto de una década de reelaboración de planos defectuosos y prototipos fallidos. La historia técnica de la plataforma en 1946 comenzó con una exigencia oficial de cerrar el proyecto debido a su total ineptitud profesional. Las primeras muestras no tenían nada que ver con la fiabilidad. El cajón de mecanismos dividido se deformaba al disparar y los componentes de automatización prestados no funcionaban en conjunto. En las pruebas, los mecanismos se encasquillaban después de los primeros 10 disparos y la precisión no cumplía ni siquiera con los estándares mínimos del ejército. Lo que hoy se llama la base es una serie de correcciones forzadas a un sistema que inicialmente era inoperante. No fue un triunfo del pensamiento de ingeniería, sino un intento de obligar al hierro crudo a realizar las funciones de un arma. Pero la mismísima primera puesta en serie mostró que los problemas reales no hacían más que empezar. Las fábricas entregaron un lote de armas que literalmente se doblaban en las manos. La industria soviética capituló ante una simple lámina de acero, convirtiendo la primera serie en un montón de chatarra de hojalata. El lanzamiento del primer modelo a la producción en masa en 1948 fue una catástrofe técnica. La oficina de diseño apostó por un cajón de mecanismos estampado para abaratar el proceso, pero las fábricas no pudieron mantener las tolerancias. El acero laminado era demasiado blando y las tecnologías de soldadura primitivas. Como resultado, los cajones se retorcían por el sobrecalentamiento, los ejes geométricos de los componentes se desplazaban y el cerrojo simplemente dejaba de correr por sus guías. Las soldaduras estallaban después de unos pocos cargadores, convirtiendo el fusil en un trozo de metal inútil. Fue una parálisis industrial. El ejército recibió un arma que físicamente no podía sobrevivir ni siquiera a la recepción inicial debido a defectos sistémicos de diseño. Para salvar el proyecto del cierre total, los ingenieros tuvieron que realizar un vergonzoso retroceso a tecnologías del siglo XIX. Capitulación de ingeniería, transición al corte manual de acero ante la imposibilidad de dominar las tecnologías modernas. En 1951, el proyecto se salvó de la manera más primitiva y costosa, abandonando el estampado. En lugar de una ligera lámina de metal, los ingenieros empezaron a utilizar piezas de acero forjado macizo de 4 kilogramos de peso. Cada cajón de mecanismos era literalmente tallado con fresa en máquinas, como en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Esto resolvió el problema de la resistencia, pero creó uno nuevo. El fusil se volvió críticamente pesado. La debilidad tecnológica de la producción se trasladó a los hombros de la infantería. Los soldados recibieron un arma sobrecargada que se volvió fiable solo porque la hicieron excesivamente masiva, firmando su incapacidad para trabajar con la alta tecnología de aquel tiempo. Pero mientras la infantería cargaba con los kilos de más, los paracaidistas recibieron una modificación que empezó a mutilar sus propios rostros, un mecanismo plegable que tritura el hueso malar y arranca los dientes con cada disparo. Para las unidades de paracaidistas se creó una versión con culata plegable que se convirtió en un ejemplo de total ignorancia de la ergonomía. Las delgadas varillas de acero no tenían ninguna superficie de apoyo ni amortiguación. Al disparar el cartucho 7,62, toda la energía del retroceso se transmitía por un estrecho borde metálico directamente a la mandíbula del tirador. Esto provocaba hematomas constantes y lesiones faciales al intentar realizar fuego de precisión. Además, la articulación de la bisagra se aflojaba después de solo unos pocos cientos de disparos. La holgura resultante era imposible de eliminar en condiciones de campaña, lo que convertía el tiro a distancias superiores a 150 metros en una dispersión desordenada. Sin embargo, incluso con tales defectos, el hierro empezó a manifestar su verdadera y aterradora vitalidad. Solo después de 12 años de tormentos, los ingenieros obligaron al metal a funcionar como se había planeado desde el principio. Para 1959, el callejón sin salida tecnológico fue superado. El estampado fue finalmente dominado, creando el AKM, ese mismo modelo que hoy se confunde erróneamente con el ejemplar original. El peso se redujo en 1 kilogramo entero, volviendo al acero laminado, pero esta vez con la geometría y el templado correctos.
se introdujo en el diseño un retardador de disparo que estabilizó el funcionamiento automático y un compensador biselado que eliminó la elevación salvaje del cañón. Fue el momento en que la plataforma finalmente se deshizo de su estatus de producto semi-elaborado pesado y alcanzó ese equilibrio de peso y vida útil que la hizo apta para la explotación masiva. La plataforma alcanzó la estabilidad, pero una nueva amenaza llegó con el intento de hacer el tiro confortable para reclutas sin formación. El cambio de cartucho fue un reconocimiento. El ejército es incapaz de entrenar a los soldados para controlar el retroceso de un calibre normal. En 1974 se produjo la transición al cartucho de bajo impulso 5,45. Esto resolvió el problema de la precisión, pero privó al arma de su principal ventaja: el poder de detención y la balística predecible. La bala ligera con alta velocidad inicial se volvió extremadamente inestable. Cualquier contacto con la hierba, pequeñas ramas o follaje cambia la trayectoria del vuelo. Obtuvimos precisión láser en el polígono, pero en condiciones reales de vegetación, la bala empezó a rebotar en los dientes de león. Además, la reducción del calibre exigió tolerancias más estrictas en el bloque de gases, lo que hizo al sistema sensible a la calidad de la pólvora y a la limpieza oportuna. El intento de hacer este calibre aún más compacto llevó a la creación de un ejemplar que cegaba a su dueño más rápido de lo que alcanzaba el objetivo. El recorte del cañón convirtió al fusil en un lanzallamas inútil, con balística y vida útil nulas. El desarrollo del AK-S-74U es un ejemplo de suicidio balístico. Los ingenieros acortaron el cañón hasta un mínimo crítico, por lo cual la carga de pólvora simplemente no tenía tiempo de quemarse. El resultado, una enorme bola de fuego en cada disparo que quema la retina del tirador en el crepúsculo y desenmascara la posición a kilómetros. La velocidad inicial de la bala cayó tanto que la energía del cartucho a distancias superiores a 100 metros no garantiza la penetración incluso de obstáculos ligeros. El cañón se sobrecalienta después de 2 cargadores, provocando deformación térmica y una dispersión salvaje, convirtiendo el arma automática en un accesorio ruidoso para disparar a quemarropa. Pero precisamente aquí comenzó la paradoja. Cuanto peor eran las condiciones, más brillaba la primitiva fiabilidad de la plataforma. El momento en que la oficina de diseño finalmente encontró el equilibrio entre compacidad y potencia de parada, corrigiendo los errores de las décadas pasadas. La serie 100 fue una respuesta quirúrgica al caos de los modelos anteriores. Los ingenieros finalmente se deshicieron de la madera podrida y del frágil baquelita, reemplazándolos por poliamida reforzada con fibra de vidrio resistente a los impactos. Esto resolvió el problema de la deformación climática de los accesorios y dotó al arma de la rigidez necesaria. En modelos como el AK-103 y el AK-105, se logró combinar la balística de un cañón de tamaño completo con la maniobrabilidad que tanto les faltaba a las versiones cortas. La plataforma alcanzó su techo tecnológico, los mecanismos funcionaban con holguras ideales y la vida útil del cañón permitía explotar el arma al máximo sin pérdida de precisión. Mientras el mundo admiraba esta estabilidad, los mejoradores modernos preparaban para la plataforma un nuevo callejón sin salida táctico. El buque insignia del Ratnik, que teme a la suciedad y pierde el ajuste de la mira por caprichos de diseño cuestionables. La etapa actual de modernización ha sido un paso atrás en términos de supervivencia. En la búsqueda de los estándares occidentales, se le colocaron rieles Picatinny al fusil, pero se hizo a expensas de la fiabilidad de los componentes básicos. En el AK-12, el tubo de gases se hizo no extraíble, lo que privó al soldado de la posibilidad de limpiar completamente el hollín, el principal factor de corrosión. La mira dióptrica y la tapa del cajón de mecanismos, sujeta por un pasador, inevitablemente comienzan a tener juego con el tiempo, desviando el punto de impacto. Este arma empezó a verse moderna, pero perdió esa misma rusticidad por la cual la plataforma fue valorada durante décadas. La acumulación de plástico solo enmascaró la negativa a resolver problemas fundamentales de mecánica. Sin embargo, detrás de todas estas capas de plástico y marketing se esconde aquello que es imposible de matar con ningún error de ingeniería:
El fusil se convirtió en un estándar mundial no por su precisión, sino porque ignora la muerte allí donde otros sistemas se rinden. El AK conquistó el planeta porque no le importa la falta de mantenimiento, de logística ni las habilidades del tirador. En condiciones de caos real, donde no hay armerías estériles ni maestros profesionales, es el único mecanismo que sigue funcionando. Mientras los complejos sistemas occidentales requieren lubricantes especiales y limpiezas delicadas, este esqueleto de hierro digiere arena, lodo y cartuchos de calidad dudosa. Se convirtió en el referente no en las oficinas de los ingenieros, sino en el fango de los conflictos locales, donde la capacidad de supervivencia del hierro resultó más importante que su precisión sobre el papel. Es la herramienta de guerra más reproducida, que venció al tiempo gracias a su absoluta tolerancia al maltrato. Al final, décadas de lucha contra los defectos engendraron el mecanismo más eficiente en la historia de la humanidad, donde el primitivismo se convirtió en un signo de genialidad. La genialidad de este sistema no está en los planos de 1946, sino en que al final solo quedó aquello que funciona en el fango. La verdadera grandeza de la plataforma se manifestó cuando se le cortó todo lo superfluo. El primitivismo del diseño, que al principio parecía una debilidad, se convirtió en la principal ventaja estratégica. El fusil AK es el triunfo de la fiabilidad redundante. Las enormes holguras entre las piezas permiten que los mecanismos expulsen la suciedad y el hollín durante el disparo, en lugar de encasquillarse con el primer grano de arena. La sencillez del desmontaje en la oscuridad, la vida útil del cañón y la naturaleza omnívora de su automatismo lo convirtieron en el estándar para 50 ejércitos del mundo. Mientras los competidores perseguían la complejidad, aquí se llevó a la perfección la funcionalidad bruta, convirtiendo el arma en una herramienta infalible que es comprensible incluso para un adolescente. La historia ha completado el círculo, del deshonor de hojalata de los años 40 al absoluto trono de hierro en manos de cada tercer soldado del planeta. En el combate real no importan los rieles ni los accesorios, solo importa el disparo que ocurrirá en cualquier caso. El resultado de esta auditoría técnica es simple. El AK venció al mundo no por la elegancia de sus líneas, sino por la fuerza bruta y la tolerancia al caos. Todos los intentos de mejorar la plataforma con materiales modernos y componentes complejos solo confirmaron una cosa: la vieja base de hace 60 años sigue siendo una cima inalcanzable. Las modificaciones modernas son solo una forma costosa de enmascarar un hierro fiable que en su esencia no necesita marketing. Al final, cuando la técnica falla y la logística se derrumba, en las manos solo queda la mecánica pura, lista para disparar en cualquier momento. El hierro no miente. Al final, en el fango y el fuego, solo sobrevive el más simple.